Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva transmisión, este 5 de noviembre. Le doy la bienvenida. Primera vez que voy a salir en pantalla, estoy algo nerviosa, pero vamos que vamos. Muchas gracias para quienes están detrás de la pantalla, que se han dado el tiempo para acompañarme en esta transmisión. Contarles que yo soy Melcocha, soy ilustradora y profesora de artes visuales. Y en esta oportunidad voy a hacer esta transmisión para hablarles sobre un tema que es de mucho interés para mí, que me gusta mucho, que es la base más o menos de mi producción artística, así que un poco de mi identidad, de mi cultura, así como cibernética. Así que feliz de estar aquí con ustedes para compartirles este momento, este espacio y divertirnos un poco. Recordarles que pueden escribir por el chat si es que ustedes tienen una cuenta de Twitch. Pueden ahí escribir y se va a ver en la pantallita del chat sus comentarios. Y si no tienen una cuenta de Twitch, pueden solamente visualizar la transmisión. Pero de todas formas, pueden estar ahí mirando. Entonces, empezamos. Saludo también para las personas del futuro que encuentren este video ñoñísimo en alguna parte del internet. Así que saludo para esas personas también. Así que muchas gracias. Vamos a empezar. Contarles que voy a proyectar una presentación y cuando la proyecte voy a dejar de ver un poco el OBS, así que si es que ustedes escriben algunos comentarios yo los voy a estar viendo por otra pantalla. Así que para que tengan ahí un poquito de paciencia, soy la única persona detrás de esta producción. El diseño, la confección, todo está hecho por esta cabecita. Así que paciencia, paciencia en este canal de Una Melcocha. Vamos a cambiar de escenario y aquí vamos a ver el loop eterno y vamos a cambiar a la presentación. Vamos a ver, voy a esperar a ver que se vea. ¿Se escucha? Si alguien me puede escribir si se escucha bien, si se ve bien, si está todo funcionando, se lo agradecería. Bueno, ahí se ve la presentación. Perfecto. Estamos listos y listas. El día de hoy, esta transmisión es para hablarles del manga, que es el cómic japonés. Contarle un poquito de qué trata esta narrativa, esta forma de contar historias, hablarle un poquito de la cultura japonesa, cómo llegué a ella, ¿ya? Y ver algunos referentes. Y al final va a haber una recomendación espectacular, muy buena. Así que eso, espero que estén con mucho entusiasmo, como yo. Em, Vamos a darle. Bueno, para iniciar, me gustaría contarles mi primera experiencia con el cómic en general, ¿ya? Bueno, mi experiencia con el cómic, recordarles que yo soy de los años 2000 por ahí, o sea, bueno, nací mucho antes, pero mi infancia está marcada principalmente por finales de los 90 y los 2000. Entonces, toda mi experiencia visual proviene de esa época, de ese contexto. Entonces, mi experiencia, mis primeros acercamientos con el cómic fueron con dos referentes muy extremos, que se los estoy mostrando a continuación, que por un lado, bueno, mi padre era religioso cuando yo era pequeña, era mormón, y habían muchos libros, bueno, había muchos libros de muchas cosas en la casa, porque hija de profe y ellos amando el material didáctico, había muchos, 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 muchos libros sobre muchos temas muy diversos. Y entre ellos estaban algunos libros como religiosos. Y estaba este libro que era Historias del Libro de Mormón, como hecho en cómic, en tiras cómicas.
que yo revisé mucho y miraba, me llamaba mucho la atención. Las historias, era muy realista el dibujo. No voy a decir de que me llamaba así em, como que yo alucinara o que me llevara así como a un viaje las historias y la estética del dibujo. Pero sí me detuve un tiempo a como a mirarlo, lo encontraba muy realista, muy cinematográfico, me recordaba mucho como a las películas de Semana Santa y como a esas películas como El Manto Sagrado, porque además los personajes eran muy americanos, eran muy estadounidenses, entonces era un poco extraño igual la historia. Pero tenía escenas así como algunos encuadres, así como que me llamaban mucho la atención. Entonces, este fue mi primer acercamiento con las historietas, como con el cómic. Y por otro lado, tenemos otro extremo completamente diferente a esto, que es el Condorito, que es un clásico de clásicos de la cultura chilena, del cómic chileno, que es completamente opuesto a lo anterior, ya que lo anterior buscaba narrar ciertas historias religiosas. Pero por otro lado tenemos a Condorito, que es muy de la cultura popular, la picardía, el humor, eh, también ahí en el límite, también respondiendo también al humor de esa época, que yo creo que hay varias cosas que tal vez ya no van en estos tiempos, pero era completamente opuesto. Cosa que también me llamaba mucho la atención, la gráfica, eh, la, la, las composiciones, los chistes, algunos piensan que yo era muy chiquitita, entonces algunos los entendía y como los chistes de doble sentido, yo no los entendía mucho. Entonces, tampoco como que me conectaba mucho, como que estos eran mis referentes en mi infancia que visualicé, pero no puedo decir que había como una conexión, así como que yo me volviera loca o flipara así viendo estos cómics, no, pero sí me llamaban la atención mucho más que un texto escrito de solo palabras. Y luego, después de eso, voy a tomar tecito. Después de tener estos dos referentes completamente opuestos, pero que en el fondo eran cómic, era una forma de cómic, encontré un cómic en la casa que era como de Linterna Verde, un superhéroe muy random, como que, no sé, uno esperaría ver así como Spider-Man, Batman, pero no había un cómic de Linterna Verde, no sé por qué. Y recuerdo haberlo visto también, me llamó más la atención que los otros dos anteriores. Comencé como a entender que tiene cierta estructura, ciertas narrativas el cómic, como el tema de la viñeta, las burbujas de diálogo, las palabras que expresaban ciertos sonidos, que los encuadres iban cambiando, ¿cierto? Entonces empecé a entender un poco de qué trataba el cómic. Pero aún así, como que no me conectaba al 100% con el cómic. Como que no era algo que yo alucinara, así como que, quiero saber más, quiero comprar más. Como que así de curiosidad, pasando el rato, mirando, me parecía atractivo. Entonces, bueno, explicarle un poquito como la estructura del cómic, ¿cierto? Que finalmente se compone por viñetas, que son principalmente rectángulos, ¿cierto? Y que este rectángulo, por decirlo así, es como un encuadre, que está muy relacionado, el cómic, sobre todo el cómic americano, está muy relacionado al cine, como a las películas, como estas tiras de cine, como de las películas antiguas que tienen aquí así como cuadritos, y aquí muchos cuadritos chiquititos. Estoy dibujando lo más rápido posible, espero que se entienda la idea. Pero las películas antiguas, que eran en cintas, tenían cuadritos por cuadritos y estos cuadritos se llaman fotogramas. Ahí. Entonces estos cuadritos se llaman fotogramas, que podría ser un símil a la viñeta, que esta es la viñeta.
Y dentro de la viñeta podemos tener diferentes encuadres, diferentes tipos de encuadres, que podríamos profundizarlo tal vez en otro momento. Pero que, por ejemplo, un encuadre es cuando le hacen mucho zoom a una cara y se ve solo el ojo, o un encuadre como de que se vea la persona de la cintura hacia arriba. Por ejemplo, acá tenemos un encuadre que está desde la cintura hacia arriba y mirada desde, como que si la cámara estuviera abajo y el personaje hacia arriba. Justamente, de hecho, este es como el plano americano, como el encuadre americano, que es justamente busca como ensalzar, es como muy heroico, para que el personaje se vea muy musculoso, grande, imponente. Ya, entonces esto sería así como ese tipo de encuadre. Entonces empecé a relacionar el cómic con el cine y con una forma de contar historias. Ya, entonces en el cómic americano se respeta como los referentes que yo vi en general siempre se respetaban mucho el encuadre, como que se notaba mucho que estaban los cuadraditos y la lectura como súper lineal, como de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. Ya, como que esa fue mi primer acercamiento al cómic. Por otro lado también, yo creo que hay otra línea que también se relaciona mucho como al cómic, pero que son completamente diferentes, que es como la historieta. Historieta. Como al estilo Mafalda, que son viñetas también ocupan viñetas, también ocupan burbujas de diálogos, que son estas, que están aquí. Pero siento que se acercan, desde mi punto de vista, se acercan más a la ilustración. Siento que se acerca más a la ilustración. Además, son historias más cortas. Generalmente es como que cuentan una historia en una sola viñeta o la cuentan en tres y está más asociado como a la experiencia del diario, como a la historia corta, que muy estilo Mafalda, muy estilo Liniers, Alberto Montt, eh, que ahora también se utiliza mucho en las redes sociales como la historieta, que también me parece fascinante y alucinante y sobre todo referentes latinoamericanos yo creo que destacan mucho en cuanto a la historieta corta. Pero podríamos dedicarnos a eso en otra instancia. Me gustaría mucho hablar de eso también, porque hay referentes muy bacanes latinoamericanos. Y bueno, yo personalmente, como ilustradora, también tengo mi propia historieta, que es una melcocha típica, que cuento historias breves. ¿Ya? Pero eso es como otra narrativa, como otra estética. ¿Ya? Que siento que se despega un poco. A pesar de que comparten cosas con el cómic, creo que se separan un poco. Entonces, vamos a hablar un poco de mi biografía, de cómo finalmente yo llegué al manga, que es muy diferente a como tal vez los y las jóvenes de ahora o las personas de ahora se acercan al manga de una manera completamente diferente. Y bueno, lo veo en mis estudiantes, en la escuela lo vi, que se acercan al manga de una manera completamente distinta a como fue mi propia experiencia personal. Y quiero contarles un poco sobre esa experiencia porque de algún modo puede darles contexto de la forma en que yo veo y visualizo y experimento el manga y por qué me parece tan interesante y por qué me parece como una herramienta narrativa sorprendente. Ya, como que la luz está un poco potente, ¿o no? A ver, voy a bajarle un poco la luz. Ahí, ya. Bueno, mi vínculo con el anime y el manga está directamente relacionado con el internet, con la llegada del internet. Como les contaba, yo vengo de una familia súper ñoña, que soy ambos profes, ambos padres son profes y les gusta mucho como el saber y descubrir cosas, etcétera, etcétera. Y tenían muchos libros. Y entre esas cosas como que empezó a llegar todo lo que era la computación. Y empezaron, bueno, mi papá, ñoñísimo, amante de Matrix, le gustaba mucho ir al persa, como recuperar computadores. Mi hermano también, muy tecnológico, también es muy ñoñísimo, pero desde otra área, yo mucho más artística, él mucho más científica. Él desarmaban computadores, compraban revistas de computación,
Piensen que estaba recién llegando el internet a Chile, no era algo que se encontrara en todas partes, a veces ni siquiera las escuelas tenían internet, era algo muy exclusivo de ciertos lugares y que se fue masificando poco a poco. Era esa época del internet en que estaba relacionado con el teléfono y si no se cortaba, si no se cortaba y sonaba así un sonido muy extraño, y uno se podía conectar así como muy poquitos minutos. Entonces finalmente yo era la más chica de toda la familia y me crié en este entorno de computadores, de computación, videojuegos, internet, Matrix, toda esa onda muy cibernética, que me gusta hasta el día de hoy y también es la razón por la que yo creo que hago transmisión y me gusta como generar contenido en internet, porque llevo muchos años ligada en el mundo del internet. Es un espacio muy bonito también, si uno aprende a manejarlo y a conocerlo. Y desde la seguridad puede ser muy, muy mágico también el Internet. Entonces, con el Internet, con la llegada del Internet a la casa y un computador que había arreglado mi hermano, que era así un computador viejísimo, muy lento, de estos computadores que tenían como mucho poto atrás. Eh, Me lo pusieron en la pieza para poder navegarlo, etcétera. Igual me enseñaban un poco de cómo navegar, cómo usarlo, como siempre recibiendo esa herencia como de aprender a usar las herramientas, a conocerlas, desde los circuitos, así como teníamos un CD que era de grandes inventos, que venía en Homo. Y nosotros con mi hermano lo devorábamos mirándolo así como, ¿cómo se inventó el computador? ¿Cómo se inventó el teléfono? ¿Cómo funciona el internet? Entonces éramos muy ñoños, esas eran nuestras entretenciones. Y nunca nos compraron una consola de videojuegos, sino que yo creo que mi familia como que invirtió más en computador y en la computación. Bueno, y también tengo tíos que son muy ñoñísimos, que también se ligaban a la computación, entonces me crié en el fondo como en ese entorno. Entonces luego de que ya como estaba el internet un poquito más estable, como era un poquito más accesible, igual no era algo tan accesible como que todas las personas tuvieran como es hoy en día, sino que eran como en algunas casas habían internet. De hecho, yo era como la casa donde venían mis compañeros y compañeras como para navegar en internet. Eh, entonces ahí yo empecé como a navegar bueno, ya me gustaba el anime, ya había conocido el anime por la televisión abierta, por el Club de los Tigritos, por etcétera. Había otro programa en Chilevisión que también daba mucho anime y no recuerdo así cómo se llamaba. Pero ahí vi mucho anime, Ranma y medio, Sailor Moon, Goku, o sea, Dragon Ball Z, y así muchos animes. Pero yo creo que como cuando estaba en séptimo, octavo, por ahí, se transformó como realmente en un tema de interés, el anime. Y como el anime que más marcó fue como Naruto, que era el anime que estaba como de moda en ese tiempo. Entonces empecé a ver mucho Naruto, empecé a descubrir otros anime, que me acuerdo que era de estas chicas que están así como escolares. Em, entonces empecé a consumir mucho anime. Y llegando al anime y llegando como a todo este mundo, como otaku, por decirlo así, de la cultura japonesa, llegué a otro mundo que es como la comunidad virtual. Sí, ahí mencionan el persa Bio Bio. Es que el persa Bio Bio, el persa Bio Bio de ahora no es el persa Bio Bio de antes, de verdad. Piensen que yo era muy chiquitita, siguiendo a mi padre muy ñoñísimo y a mi hermano muy ñoñísimo. Yo llegaba al persa Bio Bio y para mí era, de verdad que era Matrix. Además estaba de moda Matrix, entonces la gente se vestía como Matrix y era mucho más desordenado, era mucho más tránsfugo que ahora, como que ahora está súper ordenado el persa Bio Bio. Entonces para mí era una estética muy cyberpunk, que la encontraba alucinante, la encontraba muy atractiva, muy bonita. Ahí yo veía figuritas de anime, veía así como que tenían de este contenido como láminas respecto al anime. No vi mangas, no recuerdo haber visto mangas en el persa en ese momento, pero sí recuerdo haber visto figuritas,
y muchas cosas ligadas a la computación y la música electrónica y todo muy Matrix. Realmente era Matrix. Además también era muy tránsfugo, habían cosas muchas que uno era como, ¿qué es esto? Era muy random. Me acuerdo que vendían animales, era muy extraño. Menos mal que ya no es tan desordenado y está más, está más ordenado. Pero yo, siendo pequeña, lo encontraba alucinante porque era surrealista, era salir del mundo cotidiano. Además, yo soy de la periferia, entonces el ser de la periferia me hace ver la ciudad y el mundo de una manera desde la periferia. Entonces, ir así como más al centro, a un persa, en donde se encontraban muchas culturas, elementos, era muy entretenido, la verdad. Y entre eso estaba todo este mundo como súper otaku también. Entonces, algo muy similar a eso que ocurría en el Persa Bio Bio ocurría también en el mundo del Internet. Recordar que en ese momento el Internet no era tan masivo, por ende también era mucho más desordenado, era, era mucho más como under, como que se generaban comunidades en torno a diferentes temas, como que ahora está mucho más estandarizado. Es más, como que siento que tengo recuerdos de un Internet muy diferente al Internet de ahora. También yo creo que era mucho más peligroso. Yo creo que agradezco a mi hermano y y a mis padres de que me enseñaron a navegar en internet y no me metí en ningún problema, ni nada, ni pasó nada, porque es súper importante recordar que el internet es un espacio público con, y que uno cree que puede ser un espacio privado. Como tiene esa ilusión de que es un espacio privado, pero en realidad es un espacio público. Entonces hay que aprender a moverse como en el espacio, como es en el espacio público. Y yo creo que eso se aprende, se trabaja, se tienen que enseñar herramientas de cómo manejarse también en este mundo, como también en la vida misma y en el mundo real. Entonces, en esta comunidad virtual, eh, y ligada a lo que era el anime, ¿cierto? A mí me gustaba mucho ver dibujos. Había una página que todavía funciona, que se llamaba DeviantArt, algo así, y había muchos dibujos de personas de fans. Entonces había muchos dibujos de fans chistosos. De hecho, este es como una parodia, como muy famosilla de Naruto. Entonces habían dibujos como cero técnica, habían dibujos como con mucha técnica que eran así sorprendentes, era como, wow, ¿quién dibujó esto? Está muy bueno. Yo ahí recién también descubrí lo que era el dibujo digital. Para mí era así como un futuro, un sueño muy lejano, como dibujar con tableta gráfica y era como, habían obras muy buenas, muy bacanes de dibujos. Y también habían historias. La gente en los foros eh, hacía historias de fans. De hecho, yo me acerqué mucho a Naruto por un fanfic. Y después descubrí que era un fanfic en realidad. Que el fanfic son historias que inventan los fans como con los personajes. Y, y era tan bueno el fanfic y habían como páginas de puros fanfic, y bueno, todavía existen, que inventaban historias y era muy entretenido y como que la gente escribía y como que, bueno, hay historias que se llevaron como al cine o se transformaron en libro y que provienen finalmente como de un fanfic. Entonces era muy entretenido poder ver eso. Había toda como una comunidad de personas que no necesariamente conocías, como ni siquiera sabías su rostro, pero compartíamos en torno a un tema de interés que era el anime, ¿cierto? Y había algo muy entretenido que yo ahora no lo he visto y que está asociado a esta página, que era una de las primeras redes sociales famosillas, que era Fotolog. Y uno hacía una cuenta y había una cuenta, uno hacía una cuenta de como de un personaje. Entonces, por ejemplo, en la que yo participé, estaba todo asociado a Naruto.
Y hacían otras cuentas, como que habían unos administradores que hacían muchas cuentas y habían cuentas como de otros personajes. Por ejemplo, estaba Sakura, estaba Hinata. Había muchos personajes, muchos, muchos. Y cada persona tenía que administrar esa cuenta de Fotolog. Entonces era como jugar a que Naruto tenía Fotolog. O era jugar que Sakura tenía Fotolog. Y yo era este personaje, que era Kiba. Muy extra. Que es un personaje que tiene la carita así. Y tiene unas marcas. Y tiene un perrito. Y aquí tiene como mucho pelo así, de un gorrito. Y tenía un perrito. Entonces, cada uno jugaba a que era ese personaje. Y es re loco porque yo esto no, la verdad es que no lo compartía con nadie en el colegio, como no sabía si más compañeros o compañeras hacían esto o participaban en esto. Era algo como muy mío propio de mi mundo otaku del internet. Y yo era la administradora de la cuenta de Fotolog de Kiva. Y, y jugábamos a que interactuábamos, teníamos que subir fotos, así como del personaje, interactuando con otros personajes, haciendo diferentes situaciones, como si cada personaje tuviera un Facebook, una cuenta de Instagram. ¿Ya? Y en eso también se potenciaba como esta dinámica de jugar y de interactuar a ser un personaje. De algún modo te llevaba como a revisar y a buscar contenido de dibujos de este personaje. Entonces, y además participábamos como en un chat y conversábamos como si fuéramos los personajes. Era todo un mundo. Yo no sé si alguien más habrá participado en eso. Era muy ñoñísimo, pero era muy entretenido. Es más, después yo hice como una cuenta de los Akatsuki de Naruto, del anime de Naruto, y que eran como todos los personajes de Akatsuki. Y ahí éramos Tobi, etcétera, muchos personajes. Era todo un mundo de cómo uno usaba el internet en los años 2000. Y en fin, toda esta como comunidad virtual, muy otaku, te llevaba a buscar contenido, a ver imágenes, a ver dibujo. De algún modo, el anime, a mí igual siempre me ha gustado el dibujo, desde muy chiquitita he dibujado y me ha gustado mucho, pero el gustarme el anime me llevó como a tomar conciencia de este gusto y como de querer trabajarlo y ejercitar el dibujo. Entonces, de algún modo, igual el anime me hizo vincularme con el arte de manera mucho más consciente. Entonces también es súper significativo y súper importante como en mi formación como artista visual que soy hoy en día. También me llevó a ver como artes de otras personas. Y no necesariamente como este arte que viene de la academia y que viene de los museos, sino que finalmente es un arte mucho más popular y que responde como a los tiempos acordes a esa época, como más contemporáneo, como ver pares. Entonces también es toda una experiencia muy enriquecedora y que creo que es muy bonito que se mantiene. Todavía yo creo que se da eso. Creo que es algo de las cosas positivas del internet, de poder como conocer el arte de otras personas y ver artistas contemporáneos viendo sus propias creaciones. Hace ver el arte de una forma mucho más cercana y no tan elitista y academicista. Y en esta comunidad súper ñoña y otaku, de algún modo que me llevó a ver imágenes y a ver muchas, muchas, muchas imágenes, llegué al manga. Llegué a encontrar finalmente, porque buscando imágenes de mi personaje, que en este caso era Naruto, por eso casi todas las referencias son a Naruto, porque fue lo que me fue llevando de algún modo. Me llevó a unas imágenes que yo encontraba alucinantes, o sea, yo las miraba y yo decía, oh, qué bueno, y después finalmente caí en cuenta de que en realidad este era el dibujo original, o sea, era la historia original y que era el manga.
Y ahí entendí que la gran mayoría de los anime en verdad provenían de mangas, que eran historias de cómic japonés que fueron muy famosos, se hicieron muy famosos y finalmente la industria los toma y los transforma en anime. Entonces, y cuando yo vi el manga y empecé como a entender y a meterme más en esta estética y en esta narrativa, yo ahí lo digo que como que hice clic. Hice un clic estético que no me había pasado con los referentes anteriores que mencioné, como el cómic religioso, Condorito, el cómic americano de Linterna Verde, que me llamaba la atención, pero como que no alucinaba, como que no se despertaba algo dentro de mí. Y cuando vi el manga, hubo como un clic, como de que mi cabeza explotó, como que aluciné y de ahí me metí en este mundo del manga y en esta estética del manga como un túnel que todavía no salgo. Y me parece alucinante y fascinante. Entonces yo lo menciono como un clic estético, como que algo te hace sentido en tu cabeza, en tu cuerpo, en las sensaciones y que finalmente no a todas las personas le hace clic estético todas las cosas, sino que son todas diferentes según las experiencias personales que tiene cada uno y cada una y cada uno. Entonces, y yo encuentro que eso es lo bonito de poder encontrarte con diferentes expresiones artísticas y poder hacer clic. Con otras no voy a hacer clic y está bien, y con otras sí, y eso es lo alucinante y poder fluir en esa conexión estética. Y que a mí me llamaba mucho la atención porque era algo de otra cultura, de un país súper lejano que era Japón. Piensen que en esa época, en una época en que no existía la globalización al nivel que existe ahora, ni la conectividad que existe ahora, para mí sabía muy poco de Japón, era muy poco, así como historia como historia de las guerras, ese tipo de cosas, nada más. Un poco del anime, ¿cierto? Pero no saber mucho de lo que era el manga, de que cómo funcionaba la industria del dibujo allá tampoco, no era lo que supiera mucho. Y fui descubriendo poco a poco, eh, bueno, justamente a través de la internet. Entonces, ¿por qué hice clic con el manga? Principalmente porque la forma en que narraba las historias y la forma en que presentaba el mundo, los mundos, aunque fueran de fantasía, aunque fueran como de ficción, la forma en que presentaban a las personas, la forma en que presentaban las experiencias humanas en estos cómics, que era que era el manga de Naruto Shippuden, eh, sentí que era muy similar a la forma que yo observaba y sentía el mundo. Es decir, que la forma en que yo experimento mi día a día y mi entorno con mis sensibilidades, con mis habilidades, con mi sensibilidad visual, sensorial, emocional, era muy similar a lo que pasaba en el manga. Entonces fue como encontrarme leída en una imagen visual de manera muy cercana. Entonces yo aluciné, yo dije, necesito saber más de esto, necesito saber de esto, cómo es, cómo funciona. Quería leer más, quería entender de qué trataba esta expresión artística, que me hacía a mí en lo personal, con mi experiencia personal, me hacía mucho, mucho, mucho sentido. Bueno, y el mundo del manga es, aquí voy a hacerles una presentación. Estoy leyendo ahí los mensajes. Mira, qué genial. Es que es real, uno se conecta con personajes, ya sean, en mi caso es como más del anime y el manga, pero también pasa mucho con los videojuegos, con las películas, como finalmente el arte es eso, es poder proyectarse, poder encontrarse en personajes. Y es entretenido igual, le da sabor a nuestra existencia. Entonces, el mundo del manga es gigante, es gigante. Yo creo que
además, como no pertenezco a la cultura japonesa, como no soy de allá, eh, hay muchas cosas que desconozco y para mí es un mundo en donde todavía estoy aprendiendo y me parece alucinante. Y finalmente este espacio de poder compartirle a ustedes eh, esto que yo voy aprendiendo, que voy descubriendo, que de algún modo creo que ha ido en auge y como que se ha hecho un poco más de moda en las adolescencias de ahora. Como que cada vez está ocupando más espacios, se está haciendo mucho más visible. Porque en mi época hacer otaku era así como... No era así como ser cool, para nada. Entonces, en cambio ahora no, es como que es parte de... Ahora hay mucha... eh, cantantes urbanos y como cosas muy populares que hacen referencia como a la cultura como otaku y japonesa, como que una época muy diferente. Entonces, para mí es muy entretenido poder como compartirles mi experiencia, que llevo como más tiempo metida en este mundillo de conocerlo y de alucinar y de valorar y apreciar como las expresiones artísticas de Japón y que para mí mis respetos completamente a los dibujantes de ese territorio. Entonces, voy a hacer un resumen ahora, a continuación, desde esta parte en adelante, de, del manga, muy general, como líneas muy generales, que también asociado como a mis propias experiencias personales, porque la verdad es que el mundo del manga es gigante, hay muchas categorías de manga, hay manga para niños, niñas, niñes, hay manga para adultos, hay mangas de diferentes temas, enfocado con diferentes públicos, con diferentes tipos de narrativa, así que de verdad que la industria del manga en Japón es... un símil igual como a la industria televisiva. De hecho, como que competían un poco. Como, como quién captaba al público juvenil, adulto juvenil, entre la televisión y el manga. Es como a ese nivel. Que yo creo que para nosotros es como difícil igual porque como que acá prima mucho más la televisión, el cine, que la literatura y los libros y los cómics. Entonces, pero allá era como, por lo que estuve leyendo, es como de verdad es una industria muy potente y se invierte también mucho. Pero también hay toda una línea como mucho más reflexiva también, que también cuestiona mucho el sistema de allá de Japón, que es muy entretenido también ver esos análisis como críticos de ellos mismos, de ellas, de ellas, a su propia cultura a través del manga. Entonces, hay dos categorías porque hay muchas, infinitas, que no puedo, no tengo el espacio para poder hablarlo. Podríamos ir profundizando poquito a poco en otras transmisiones, tal vez, si esto resulta bien. eh, pero hay dos categorías como principales y generales que, que hablan mucho del manga, ¿ya? Sobre todo para las personas que tal vez están completamente alejadas de lo que significa esto, de lo que es el manga. Y finalmente esta transmisión está dirigida también para personas que no saben nada de manga. Entonces, por eso es solo una pincelada, que sería genial poder profundizar en el futuro. Entonces, hay dos categorías muy predominantes que son el shonen, y disculpen mi pronunciación, yo no sé japonés, entonces me encantaría aprender japonés, pero no. Así que voy a pronunciarlo ahí. ¿Ya? La primera categoría es el shonen, que es un manga que está principalmente dirigido como a niños, ¿ya? En la práctica, en realidad, las personas consumen las categorías que les gustan nomás y no se limitan solamente a un género, pero está más o menos así estructurado y es bueno entenderlo como bien estructurado desde la misma industria. Entonces, por un lado tenemos el shonen, que yo creo que es lo que más se ha hecho famoso, sobre todo ahora en estos tiempos, y es lo que generalmente como que traspasa fronteras, mucho más que el shoujo, siendo que igual hay shoujo muy famosos como Sailor Moon, pero el shonen como que da la impresión de que como que llega
más como a un mundo más universal, por decirlo así. Y el shonen se supone que está como dirigido más como a niños, ¿ya? Y que tiene como 3 características principales. Que de hecho era como una política editorial, así como un shonen tiene que tener estas 3 líneas, estas 3 estructuras, que tienen que ver con la amistad, el esfuerzo, o la perseverancia y el triunfo. Y principalmente su protagonista de la historia y de la trama generalmente era una figura masculina o masculinizada, por decirlo así, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos a One Piece, que está muy de moda hoy en día, ¿ya? Es como un shonen, que es un shonen, ¿ya? Entonces, gira en torno a estos 3 temas, que son la amistad, el esfuerzo y el triunfo. Generalmente son como tramas mucho más aventureras, como en mundos de fantasía. Tienen que enfrentarse a diferentes desafíos, mucha pelea, mucho poder, mucha fuerza, mucho músculo también. ¿Ya? Eh, a pesar de que es como contenido para un público masculino, la verdad es que muchas mujeres y mucha diversidad de personas consumen shonen porque son súper entretenidos igual. A mí mi shonen favorito es Naruto y Cazador X y son súper entretenidos, uno alucina con su trama y porque finalmente responden a estos 3 pilares que tienen que ver con la amistad, los amigos son súper importantes. Siempre como que el protagonista tiene un amigo así como un mejor amigo que lo da todo. Como un vínculo súper especial. Eh, Mucho esfuerzo, como superar adversidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Que es muy similar también como al cómic americano o los superhéroes y toda esta trama. ¿Ya? Que es como la que más tiene más espacio, es más famoso. Y por otro lado tenemos el shoujo, que se supone que está dirigido para un público femenino, como para niñas, por decirlo así, que después más adelante vamos a profundizar más porque es finalmente el manga que con el que más me relacioné y que más experimenté yo personalmente. ¿Ya? Y bueno, está más asociado como a el shoujo, generalmente. Es bueno decir que son generalidades, siempre hay excepciones y hay mezclas y bueno, y ahora cada vez hay más mezclas, como que también hay híbridos, hay como shonen que tienen momentos muy shoujo y shoujo que tienen momentos muy shonen, entonces ahora hay una diversidad muy interesante en cuanto al manga, pero el shoujo se caracteriza principalmente como por un personaje que es la protagonista, que es una figura femenina. Son historias más asociadas a la escuela, a la vida cotidiana, por decirlo así, no son tan de fantasía. También hay unos de fantasía como, no sé, eh, Sailor Moon, que es muy famoso. También hay mucha fantasía, pero se hacen más presentes en momentos cotidianos que tal vez, por ejemplo, que en un shonen, por decirlo así. ¿Ya? Como uno ve como la escuela, ve un poquito más como el mundo como de nosotros, ¿ya? Está ligado mucho como al romance, al romanticismo, a historias de amor, historias de la vida cotidiana, muy reflexivo, etcétera. Yo, ¿qué pasó con mi experiencia personal? De que yo empecé leyendo shonen, que era Naruto Shippuden, y era muy largo, era muy largo, todavía no lo terminaban en ese tiempo. Y era mucho más difícil acceder a los mangas en esa época que ahora. Ahora uno encuentra manga, así hasta en los restaurantes ahora tienen manga. En el centro hay tiendas especializadas de manga. Es mucho más fácil acceder a un manga. En mi época, cuando yo era adolescente y preadolescente, era muy difícil encontrar un manga. De hecho, creo que mi prima tenía uno y yo lo vi y quedé así como, oh,
un manga en físico. Yo solo tuve acceso a mangas por internet. Y, y era difícil porque a veces como que los mangas funcionan como por libritos cortitos que son tomos que van saliendo periódicamente. Entonces, por ejemplo, estaba el tomo 1 y después encontrabas el tomo 4 y te faltaba todo un pedazo de la historia y no encontrabas los otros tomos porque finalmente la gente como que los pirateaba, por decirlo así, los escaneaba, los conseguían, no todos tenían todos los tomos. Entonces, uno igual, yo leí como los mangas súper desordenados en ese tiempo, sobre todo los mangas que son muy largos, como One Piece, como Naruto, como Cazador X, que son muchos tomos, muchos, pero sí, muchos. Era difícil encontrarlos como cronológicamente ordenados. A diferencia de que ahora uno sí lo puede encontrar así y hay como aplicaciones en el celular y todo súper ordenado y maravilloso. Pero en mi época no existía eso y uno tenía que meterse en páginas como muy de nicho, muy especializadas de manga, donde lo traducían generalmente españoles o argentinos, bueno, que son los que priman principalmente en la traducción de mangas al español. Habían unos que los traducían así como, sobre todo si eran mangas como no tan famosos, sino que eran como más under, eh, como que los traducían del inglés o incluso algunos los traducían del japonés y era como, había toda una comunidad de traductores y traductoras de manga. Y era muy divertido porque uno empezaba a ver, los traductores dejaban comentarios. Decían, de hecho todavía uno lo puede encontrar, que se encuentra esta sigla. Entonces uno ve la historia y sale NT, que es nota de traductor. Y como que hace un chiste de lo que está pasando en la historia. Entonces como que el manga tuviera un comentarista. Es muy divertido. Entonces, como en mi época era muy difícil acceder a los mangas y de manera ordenada, ¿qué pasaba? Que yo lograba leer un capítulo de Naruto y después lo perdía, así como no sabía qué pasaba. Porque la gente tenía que traducirlo, tenía que escanearlo, subirlo, etc. Ordenarlo, diagramarlo. Entonces eh, era harto trabajo. Y había ahí todo. De verdad que la comunidad ponía mucho esfuerzo por traducir mangas. Entonces, ¿qué hice yo? Como me parecía muy interesante esta forma de narrar y de contar historias, eh, empecé a leer otros mangas. Empecé a leer otras historias que eran más cortitas. Y generalmente las historias más cortitas, que eran de un tomo, 2 tomos, 3, a lo más 10 tomos, eran principalmente chojos. Entonces empecé a leer mucho de esto y finalmente terminé consumiendo mucho chojo y además la estética me llamó aún más la atención que el shonen. Y me pareció así alucinante. O sea, sí, ya había hecho un clic estético con el manga en general, cuando empecé a leer el shoujo y empecé a entenderlo y como a observarlo como una expresión artística visual, yo así, ¡pah! ¡Ah! De verdad que me explotó el cuerpo, las neuronas, las partículas de mi cuerpo. Era así como, oh, esto es demasiado interesante, es demasiado bueno. Y creo que popularmente no se habla tanto de esto, de lo bueno que son los chojos. De verdad que son muy buenos. Y que de verdad se empiezan a transformar. Yo ahora, después de toda mi formación como artística, de verdad son piezas de arte. Cada hoja es una pieza de arte, pero sorprendente, de verdad. Que me pasa mucho más, en el shonen también lo puedes encontrar y también pasa, pero me pasa mucho más en el shoujo. Y de eso es lo que les voy a ir hablando un poquito. Entonces, recapitulando, ya aquí les quiero mostrar algunos referentes. Ya coloqué los nombres, no me vean pronunciarlos, por favor. Pero aquí está el nombre de los mangakas. Se le llama mangaka a los dibujantes de manga. Ya, entonces ahí están los nombres de los mangakas, por si a alguien le gusta, le llama la atención, lo puede anotar para revisarlo después por internet y ver su obra. Entonces,
El shonen, vamos a ver algunos referentes de shonen, ya, para que lo comparen un poco con el shoujo. En este caso, me gusta mucho porque este es como un shonen mucho más como todo espectador y muy relacionado a la comedia. Este de aquí, vamos a poner el numerito, el número 1. Es muy asociado a la comedia y tiene mucho la estética también de Condorito, pero versión cultura japonesa. Entonces, este habla mucho de la cultura popular, de lo absurdo, de lo cómico. ¿Ya? Entonces era como como cómic más asociado a todo espectador, a niños, niñas, niñas, para reírse finalmente. ¿Ya? Después aquí tenemos un shonen, pero mucho más contemporáneo, este era más antiguo, en donde aquí se ve como el personaje, eh, mucha acción, muchas escenas de pelea, de aventura, ya como que esto es más la estética del shonen, que después en el futuro se fueron mezclando. El shonen fue nutriendo al shoujo y el shoujo al shonen, pero yo creo que más el shoujo al shonen lo fue nutriendo estéticamente. Más. De hecho, aquí hay algunas herencias estéticas de que originalmente vienen de el shoujo, que es como el manga más dirigido a mujeres, se supone. ¿Ya? Em, y que también el shoujo hay muchas más mangakas, mujeres, son más que hombres. Entonces, igual es interesante como ir descubriendo eso de la historia, siendo que igual sabemos que en gusto no hay nada escrito y más allá de nuestra identidad de género, podemos consumir el arte que nos parezca más atractivo. Y eso es lo fabuloso de esta época. ¿Ya? Entonces, también algo súper interesante de este mangaka, porque en muchas ocasiones, como yo les mencionaba, hay muchas categorías en el mundo del manga, muchas, muchas, muchas. Hay algunas que están dirigidas a público para menores de edad y hay otros que están dirigidos para mayores de edad, ¿ya? Y bueno, siempre el dibujo y todo lo que tiene que ver con la narrativa visual, siempre como que lo ven como una categoría más inferior que la escritura academicista, ¿cierto? Eh, como de palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Y el dibujo siempre lo asocia más como a lo infantil, lo cual me parece espectacular. Todo lo infantil es maravilloso. Entonces, pero dentro del mundo del manga, que tiene un origen cómico también, que tiene como de ser parodia, como de no tomarlo tan en serio, la verdad es que empiezan a salir muchos referentes también que empiezan a abordar temáticas mucho más profundas y mucho más complejas. Y cuando estuve estudiando ahí un poquito sobre la historia del manga, me pareció este autor de mangaka que es muy, muy interesante, que es un autor que tuvo la experiencia de la bomba en la época de la guerra, de la bomba que tiraron en Japón. Y él narra finalmente, porque él es un sobreviviente de la bomba, y él narra a través del manga la experiencia y lo que significó sobrevivir a una bomba atómica. Entonces, y cabe decir que la experiencia de la guerra y de la bomba es muy importante en las referencias visuales del manga y de la cultura japonesa y de todas las expresiones artísticas, porque yo creo que es una experiencia muy traumática, violenta, que marca generaciones y generaciones. Entonces, eso también es súper interesante del manga, de que no solo es un espacio de entretención, sino que también es un espacio para conocer otras culturas y para conocer como las narrativas que tal vez no son tan famosillas, conocer las narrativas de lo que ocurre y sucede en otros lugares, como en este caso es el manga de este autor, que finalmente su manga llegó hasta a transformarse como en un contenido como educativo para las futuras generaciones. Entonces como que ahí contaban de que
el manga que narra esta experiencia de la bomba atómica se ve en las escuelas, se utiliza en las escuelas como para comprender ese periodo de la historia y de la identidad japonesa. Así que eso es súper interesante, que el manga no solo está relacionado con experiencias de fantasía y de ciencia ficción, sino que también con experiencias de la vida real y que van influyendo ahí en la construcción de identidad. Y me parece muy importante destacar este mangaka, que finalmente es un sobreviviente. Entonces, todo lo que vimos anteriormente responde más como a la estética del shonen. Y ahora vamos a ver algunos referentes del shoujo y de algunas mangakas mujeres que se empezaron a hacer espacio en la industria y que con sus propuestas disruptivas en cuanto a la estética y a la forma de contar historias fueron transformando el manga hasta lo que es hoy en la actualidad. Y por eso hay muchos mangas que tienen herencia de estas experiencias y estas exploraciones estéticas que tuvieron estas mangakas, que en su momento se tuvieron que armar espacio de manera muy vehemente. Así que quiero compartirles qué es lo que personalmente yo alucino y me parece asombroso del manga y del shoujo. ¿Ya? El shoujo de algún modo se empieza a transformar en un espacio para hablar sobre temas como está más relacionado como a la vida cotidiana, como a la vida de la adolescencia, a la escuela, a las relaciones humanas. El shoujo se empieza a transformar en un espacio para hablar de temas tabú en las juventudes japonesas. Entonces empiezan a aparecer problemáticas, preguntas existenciales, conflictos muy humanos que finalmente nos afectan a todos y todas en algún momento o en algún momento nos hemos sentido de esa forma. Algo súper interesante del shoujo, a diferencia del shonen, que el shonen se centra más como en la acción, en la pelea, en la aventura, en como viajar así a un mundo. En el caso del shoujo, está directamente relacionado a las emociones. Es decir, que aquí la narrativa está, pero centrada al 100% con los sentires, con las emociones. Y las emociones son súper complejas. Las emociones a veces son súper cómodas, son súper agradables y a veces son súper incómodas. Entonces, lo cual me parece muy, muy, muy interesante, ya que personalmente yo me considero una persona muy, muy sensible y que le interesa mucho analizar y estudiar las emociones que va sintiendo. Porque finalmente vivimos en relación a nuestras emociones. Entonces, poder como llevar todo ese viaje a una expresión artística visual me parece muy interesante. Entonces, como el shoujo se centra más en las emociones, no tiene una narrativa más tan lineal como el cómic americano, que era como más, ¿cierto? Viñeta, muy asociado al cine, que fue lo primero que estuvimos viendo, que es como que van ocurriendo cosas. Ahí vamos a hacer una rulita. Y aquí la otra persona. Como que van ocurriendo cosas de forma muy lineal y van contando una historia. Como las emociones no son lineales, ¿ya? El caso del shoujo responde más a una estética de collage, es decir, que esta narrativa lineal que va así, que avanza hacia adelante, siempre hacia adelante, en el caso del shoujo se empieza a deconstruir y se empieza a transformar más en un collage. Y ya no existe tanto la línea, sino que empieza a existir más como el espacio, la totalidad, fragmentada, por decirlo así. ¿Ya? Y este estilo como de collage lo podemos ver en estos dos referentes de estas dos mangakas, ¿ya? Por ejemplo, en el primero, la hoja, el fondo es una ilustración
de un paisaje que nos evoca cierta sensación, nos evoca cierto clima, cierta sensación atmosférica y podemos sentir que tal vez hace frío, que corre viento, ¿ya? Y sobre esta ilustración que está en la hoja completa, que es algo que no habíamos visto anteriormente porque todas las otras respondían más a cosas que están ocurriendo en la viñeta. En este caso no, el fondo, la hoja completa ya es una escena y sobre ella encontramos fragmentos de viñetas que tienen diferentes tamaños y representan diferentes escenas. Y son escenas tal vez no tan narrativas, ya no es como, está haciendo esto, está haciendo otro y después ocurre esto otro, sino que son mucho más sensoriales, ya, y dándole énfasis a, por ejemplo, escenas del cuerpo, partes del cuerpo. De algún modo, esta forma de narrar las historias empieza en que la viñeta ya no es tan como importante, como que no se respeta tanto y como al igual que las emociones, a veces se desbordan. A veces se salen de esta estructura que tenemos súper controlada y se desbordan y se empiezan a salir. Entonces los elementos empiezan a aparecer por fuera de la viñeta, al igual que las emociones que también se desbordan. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en otras mucho más expresivas, en otras se nota mucho más. Y después el shonen toma mucho este elemento de que las emociones, para expresar la emoción del personaje, dibujar manchas y texturas que se desborden del cuadro, de la viñeta, justamente para expresar aquello. Y toda esta deconstrucción lineal de la historia, que responde más al collage, de algún modo u otro nos empieza a llevar más a la abstracción. Ya no es tan a lo ilustrativo, narrativo, sino que empezamos a tomar elementos, por ejemplo, acá, que no se completa el rostro del todo, o acá la mano, solamente la mano, o aquí estas líneas, que podríamos interpretarlo como tela, pero son líneas, son manchas nomás. Entonces empieza a transformarse todo mucho más abstracto. Entonces la forma de narrar empieza a ser mucho más compleja. Y toda esta forma que empiezan a proponer estas mangakas en los shoujo está muy relacionado, por ejemplo, si el cómic americano estaba más relacionado al cine, ya, a la ciencia ficción, en el caso del shoujo está más relacionado a la poesía, a lo poético, que también responde, ¿cierto?, a fragmentos de palabras que no necesariamente están relacionadas como coherentemente. Por ejemplo, hay poesía, verso libre, que juega más con las palabras. En el caso del shoujo también juega más. Entonces, es muy poético. El shoujo se relaciona mucho a lo lírico. Y por eso, como lo definen como más femenino, por decirlo así, como esto, como más etéreo, que también tiene que ver con las percepciones que tenían de lo femenino en la cultura japonesa y también en la cultura occidental, para que andamos con cosas, que se ha ido deconstruyendo cada vez más y eso me parece espectacular. Pero finalmente, pensemos que estos son los años 60, 70, ese es el contexto, así que es harto años atrás. Después podemos ver mangas más contemporáneos. ¿Ya? Entonces, toda la narrativa del shoujo está más relacionado a lo emocional, más que a las acciones. Y eso hace que se transforme en un espacio-tiempo como detenido. Yo lo interpreto así, como que es mucho más flotante. Es como si se pararan el tiempo y las piezas salieran y flotaran y se hacen presentes en función a la emoción y a la sensación que se está expresando, que no es como una película de un monito que va en búsqueda de un tesoro y lo consigue y le cuesta, no sé, ¿ya? Por decirlo así, que es más lineal.
En cambio, en el chojo es más atemporal todo, porque lo más importante y lo que más prima es narrar desde la emoción. Y acá tenemos un ejemplo muy claro de cómo se hace presente la forma de narrar. O sea, yo puedo interpretar la imagen de arriba hacia abajo, de un costado hacia el otro, del centro hacia afuera, de afuera hacia adentro, como que no está como ¿cómo se dice? Como en jerarquía las viñetas, como ya tengo que leer esta primero, después la otra, sino que en esto empieza a ser mucho más amplio, mucho más abierto y por ende mucho más abstracto. ¿Ya? Entonces es súper interesante la propuesta estética y visual que nos propone el chojo para hablar de emociones, que a mí me parece hermoso, hermoso cómo lo traduce en líneas, en texturas, en las composiciones. Ya empiezan a incorporar algo que me parece muy interesante, que no mencioné en la anterior, empiezan a incorporar el fondo blanco, como el vacío, parte también de la narrativa. Es decir, que nuevamente la viñeta no es fundamental, sino que todos los elementos visuales que te propone una hoja y la tinta y el negro, los grises y las texturas y los elementos casi básicos de la visualidad son parte de la narración emocional. Entonces el vacío se empieza a hacer presente, el vacío no es tan vacío, sino que ocupa espacio, el blanco, las composiciones son menos estructuradas, los diálogos, por ejemplo, si antes se utilizaba mucho la burbuja de diálogo, como este personaje dijo esta palabra, en este caso las palabras también, como es también mucho más poético, las palabras empiezan a ser presentes desde una manera mucho más abstracta, que aparecen, que uno puede deducir que viene de cierto personaje, pero también puede ser que se aparezca nomás la palabra, entonces empiezan a utilizar elementos estéticos mucho, mucho, mucho más complejos y empiezan a jugar ahí con la abstracción. Que en el caso de esta página se hace presente completamente para representar la emoción un poco caótica, confundida, perdida de la protagonista que tenemos aquí. O sea, las cosas que están pasando solo en este fragmento son así alucinantes. O sea, el uso de la perspectiva para hablar de las emociones, cómo se está yendo hacia el oscuro, cómo las diagonales te dirigen hacia este punto que finalmente, ¿qué es? No te lo muestra. Las líneas, los puntos, las texturas, el tener este personaje completamente como perdido en esta textura y perdida completamente en la perspectiva en función a las ventanas. De verdad que da para estar mucho rato como analizando y poder estar haciendo interpretaciones de lo que está sintiendo o de lo que quiere expresar el mangaka la mangaka en esta sola hoja. Y esto es solo una hoja de toda la historia. Entonces es muy, muy, muy interesante como obra visual, como obra artística, como un medio de expresión. Y que finalmente igual también están ligadas como a estas reflexiones humanas que empiezan a transformarse igual de manera universal sobre la existencia, sobre los sentires, las emociones. Siempre va a ser un espacio complejo, pero al mismo tiempo muy entretenido e interesante. Y vincularlo con las artes me parece espectacular. Algo más también, ven, si me costó mucho hacer el resumen, ni siquiera sé cuánto tiempo llevamos. Tal vez no hay nadie. Sí, sí, hay gente conectada. Yo muy embolada. Algo también muy interesante que me gusta mucho también del chojo es porque es muy estético, de verdad, y entendiendo la estética no solamente como las cosas bellas, sino que la estética como utilizar lo visual como un medio de expresión. Y en ese aspecto, no solo
toma los elementos ciertos de contar una historia, de acciones, sino que también se hace parte mucho la moda, en el caso de los chojos. Entonces la ropa y la vestimenta de los personajes son muy fundamentales y juegan mucho con ello, con la moda, porque finalmente la moda también es una forma de expresión artística. Entonces habla de identidad, habla de la de los gustos, de los intereses de cada personaje, de las personalidades que tiene cada personaje y cómo eso se transmuta en la vestimenta. Entonces también utilizan muchas escenas en donde el personaje está como posando. Está posando y puede estar muy en modo maniquí o muy estático, muy estática el personaje, pero habla a través de su vestimenta. Y que es algo que finalmente ocurre también en nuestra realidad, en la vida misma. O sea, empezar a incorporar la vestimenta como un medio de comunicación en el cotidiano y como un elemento artístico y estético es muy, 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 muy interesante. Y que también puede generar rupturas en nuestras estructuras y en nuestra matrix de la vida cotidiana. Por ejemplo, a uno le llama mucho la atención cuando uno va en el metro y hay una escala tonal muy en común que está ligada a los grises y de repente ve a una persona que está vestida de amarillo o ves a una persona que está vestida de un rojo vibrante o que hace una combinación de colores muy interesante. Yo tengo una amiga que hace combinaciones siempre de colores complementarios y me encanta verla. Ahora persona que veo que hace combinación de colores complementarios, digo, oh, ¿será ella? Y no siempre es ella. Y vibran, porque finalmente te quebran la estructura y el esquema y te sacan como de la rutina y de la estructura y del peso de la sociedad, ¿cierto? De las cosas impuestas y jugar con ello y aparece algo mucho más lúdico o algo diferente o algo que te habla mucho más de la identidad, porque finalmente el sistema busca que todo sea más homogéneo y la idea es, al contrario, mostrar la diversidad como es la naturaleza misma. La naturaleza es muy diversa y juega también con lo estético. Las flores, las plantas son muy estéticas. Entonces, una forma de revelarse en el día a día, en el cotidiano para mí, es la estética. Así que podríamos profundizar de eso en otro momento, porque es muy bueno. Entonces, toda esa esfera que les acabo de comentar, también se hace parte en el manga, también se hace presente en la narrativa. Entonces es como que uno va leyendo una historia dentro de otra historia, entonces como no solo es la hoja, no solo es la viñeta, no solo es el personaje, sino que también es la vestimenta y dentro de la vestimenta la textura y la composición y las líneas. Entonces la narrativa es mucho más compleja que solo una línea, solo que fotograma por fotograma, que viñeta por viñeta, sino que al final es que uno puede estar horas fluyendo en una hoja de un manga, de un shoujo, porque lo puedes leer de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, adentro hacia afuera, desordenado, es múltiples posibilidades. Y eso habla de diversidad y eso es muy bonito. Cuando la diversidad se hace presente, eso es muy bonito. Es incorporar la diversidad en todas las esferas de nuestras existencias es muy bonito. Y como artista visual me parece muy interesante y por eso admiro mucho el trabajo de las mangakas, especialmente japonesas, que me gustaría seguir aprendiendo más, conocer más de ellas, leer más, ver más referentes. Yo he leído muchos referentes, he visto mucho, he leído muchos shoujo. Me gustaría ver más porque son muy interesantes. Nos llevan a viajes estéticos y visuales muy entretenidos. Y eso, de algún modo, influye en mi propia producción artística, en mi propia creación. Y quería mostrarle aquí algunas ilustraciones que hago yo. Aquí en el caso soy Melcocha. Entonces, de algún modo yo me crié con todas estas referencias visuales y estéticas y influyeron de algún modo en mi propia producción y creación artística, que de algún modo ahora estos últimos años lo he hecho más evidente y lo he
formalizado más y como que me he puesto mucho más matea en estudiar y analizar esta estética. Y que también es la razón de esta transmisión, de compartirle este viaje finalmente y esta búsqueda artística, como de producción artística, que no solo quede en mi propio proceso creativo, y que ustedes puedan ver solo el resultado, sino que también ver los referentes que yo veo, la forma en que yo veo estos referentes, los análisis que puedo llegar a hacer y compartirles mi propio proceso creativo como artista. Por eso esto es un espacio muy desde mi corazón para ustedes, porque finalmente para mí las emociones, el arte son elementales y son fundamentales en la existencia humana. Creo que provienen desde lo más milenario el arte para nosotros y nosotras. Entonces poder compartirlo con ustedes es muy bonito, me emociona mucho. Entonces aquí les muestro algunas ilustraciones que finalmente desde el aprendizaje que me entrega toda esta cultura japonesa y toda esta cultura otaku, de algún modo lo empiezo a incorporar con mis propias estéticas, mis propios referentes, mis propios espacios que tienen que ver con mis emociones, con el hecho de ser de la periferia, con el hecho de responder tal vez a cierto nivel sociocultural, nivel socioeconómico, etcétera, a abordar, a atravesar ciertas emociones. Entonces, y poder compartirles estos espacios que se puedan encontrar como de la forma en que yo me encontré en estos mangas, en estas historias, con mujeres de el otro lado del mundo. Tal vez ustedes se puedan encontrar en mis ilustraciones, en mis dibujitos, sentir que no están solitos, solitas, solites, que a veces nos embargan ciertas emociones complejas y no estás solo, sola, sole en ese proceso. Habemos artistas que estamos ahí fluyendo también en ese océano y estamos creando y estamos construyendo desde ahí, desde ese espacio, para acompañarnos, para abrazarnos, para contenernos desde el corazoncito hacia otro corazoncito. Así que les dejo siempre invitados, invitadas a compartir este espacio creativo desde las diferentes redes sociales, desde diferentes momentos e instancias. Así que agradezco profundamente a quienes han estado todo este rato, que llega a ser casi 1 hora y media, hablando de manga, hablando de ilustración, de dibujo, de abstracción, de arte. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Y antes de irme, no quiero irme sin darles una recomendación muy, 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 muy buena, que es un manga. Es un manga y es un anime. Pueden acceder a cualquiera de ellos dos. A algunos les gusta más el anime, a algunos les gusta más el manga, a algunos les gustan todo, como a mí. Yo creo este manga, no lo voy a leer porque no soy buena pronunciando en inglés, ni menos japonés. Pero ahí lo pueden copiar. Y es muy interesante porque es de una mangaka que hace un manga sobre la cultura del manga, sobre la industria del manga. Entonces, sobre todo para personas que están recién introduciéndose en este mundo del manga y del anime también puede ser, y de lo que es la cultura japonesa, les recomiendo este anime que está cargado de mucha comedia, es muy divertido y muestra un poco el mundo diverso del manga, porque de verdad que hay mucho contenido dirigido para diferentes públicos, para diferentes temáticas. También muestran al occidente cómo consume este contenido y es muy chistoso, es muy, muy, muy divertido. Así que se los recomiendo total y absolutamente. Si quieren pueden buscar el manga o pueden buscar el anime. El anime estaba en Crunchyroll, yo ahí lo vi. Y es muy, muy, muy chistoso, muy divertido, historias cortas. Estéticamente también es muy bonito, muy interesante y es de una mangaka.
Así que hablando de lo que es este mundo del manga, así que me parece muy pertinente para poder introducirse en este mundillo, en esta expresión artística, que de verdad da para mucho, 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 mucho y es muy, muy, muy interesante. Así que se los recomiendo total y absolutamente. Estoy leyendo ahí los comentarios. Bueno, esto es lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Les agradezco mucho, me fui muy en la bola, me encantó. Estaba muy nerviosa de compartirles todo este mundillo. Voy a cambiar de escenario. Ahí sí. Hoy estoy como súper iluminada, voy a sacar un poco de luz. En fin. Bueno, para ir cerrando, les agradezco mucho, mucho, mucho estar aquí, dar todo este ratito para hablar de manga, de dibujo, de arte, de un tema que se habrán dado cuenta que me interesa mucho y hay muchas cosas más que me gustaría compartir. Y para ir cerrando, quisiera comentarles una reflexión que me he estado dando vuelta este último tiempo y que me parece pertinente mencionar, porque todo lo que hablamos tiene que estar ligado a la literatura, a la narración, a contar historias. Y otro factor muy, muy, muy importante que a mí me acercó mucho al manga fue que yo siempre me sentí muy mala lectora, porque siempre se me complicaban un poco las palabras, como que se me mezclan Ramones, romanos, amor, Roma, todas esas cosas, soy así, se me dan vuelta las palabras, escribo, la ortografía nunca ha sido muy fuerte, la verdad. Y en el mundo de la literatura, a veces son súper puristas y son como súper cerrados y academicistas en cuanto a lo que es la literatura y lo que es contar historias. Y para las personas disléxicas o que se les complican un poco las palabras, a veces como que uno se empieza a alejar de este mundo que le puede parecer súper interesante, pero se empieza a alejar porque es como, oh, escribes mal, así que no puedes contar historias porque escribe muy mal, me sangran los ojos por ver una falta de ortografía. Y es como, de verdad, yo años que intento mejorar mi ortografía, pero de verdad que a veces se me dificulta mucho. Entonces, también yo abro este espacio para hablar sobre la literatura, porque es algo que siempre me ha gustado mucho, pero desde pequeñita me empecé a sentir alejada y distanciada por estas dificultades que yo tengo con el lenguaje. Y es fome igual, pues fome sentirse excluido de un espacio. Y el manga me hizo reconectarme con la literatura porque más que las palabras está relacionado a las imágenes. Entonces, encuentro muy interesante poder ver la literatura desde la visualidad, sobre todo para personas que tal vez se nos complica un poco las palabras y las letras. Entonces, contar historias desde ahí es muy interesante, como expandir la forma de entender la literatura y fomentar la diversidad en ello. Y que finalmente las personas cada vez nos estemos haciendo más parte de distintos espacios, en vez de que ir marginando a personas de los espacios. Entonces, ese era el objetivo también de esta transmisión, ¿cierto? De mostrarles y contarles de que existen otras formas de contar historias, de narrar, de ser parte de la literatura, que finalmente el manga es una herramienta literaria, entonces pero con otros recursos, no necesariamente en donde la palabra y la letra son fundamentales. Se habrán dado cuenta. También ir rompiendo un poquito el prejuicio también de que todo lo que tiene que ver con la visualidad y con los dibujos y las historias que tienen dibujitos están asociados como a una categoría menor a una literatura, no sé, de un libro, eh, a un Miguel de Cervantes y ese tipo de cosas, sino que hay literatura para todos. Y en eso está el manga, y no por eso unos son superiores o inferiores, sino que hay distintas formas. Eh,
Y eso me parece muy bonito. Creo que cada vez se está ocupando más espacio la novela gráfica, el cómic, el manga, la historieta, como una herramienta en sí misma para hablar de diferentes temas y contar diferentes historias. Y también que en muchas ocasiones también cerrar un poco el prejuicio, como terminar un poco con el prejuicio de que se asocia que todo lo está relacionado a los dibujos es infantil. Como que yo amo la literatura infantil, alucino, me encanta, soy fiel consumidora de literatura infantil, pero no todo lo que es dibujito es necesariamente infantil, y eso me parece muy importante también porque a veces hay contenido que está asociado al dibujo que no son para niños, no son para niñas, niñes, sino que es contenido más adulto. Entonces, que también aborda problemáticas y conflictos muy interesantes, pero que tienen que ver con un rango de edad mucho más adulto. Entonces, es muy interesante para las personas adultas conectarse con la literatura a través del dibujo, que es muy lindo, pero también tener mucho ojo y cuidado para quienes sean cuidadores, cuidadoras de niños y niñas, que no toda la literatura que tiene dibujo es para niñas. Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir este espacio conmigo, por hacerse parte, por escuchar, por darse el tiempo. Espero que lo hayan disfrutado. Les mando mucho amorcito, mucho cariñito. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, una.melcocha, en YouTube, una.melcocha y por Twitch, una melcocha. Así que muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad. Cuídense y saludos a los del futuro. Chao, chao.